Listo, ya estamos grabando. Ok, bueno, voy a directamente ya continuar con lo que estábamos haciendo. Bueno, con la última parte de lo que estábamos haciendo. Y ya para un poco atesizar en tal vez algunos conceptos que tienden, como les había comentado, aunque lo había comentado brevemente la anterior clase, pero ahora un poco vamos a explicar más detalladamente eso. Vamos a hablar ahora de eh, em, lo que es, bueno, voy a colocarlo como un subtítulo. Voy a hablarles del Producto Interno. Vamos a seguir hablando del Producto Interno, ¿sí? Solo que del Producto Interno en términos de, y la norma, ¿no? Pero de funciones, ¿ya? De vectores de funciones, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a considerar no solamente funciones, sino, perdón, no solamente vectores ahora, sino otro tipo de espacios vectoriales, como les había dicho, en donde también vamos a tener que trabajar, porque generalmente lo que sucede es que los vectores que tomamos son vectores de datos, ¿no? Entonces, lo que sucede en general es que estos vectores de datos corresponden a cambian a medida que pasa el tiempo. Entonces, naturalmente, uno necesita considerar esa variación en a veces en el tiempo o a veces dependiendo de otros parámetros, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de, de estudiar los vectores, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen los vectores como funciones, vectores que están a su vez determinados por entradas funcionales, ¿no? Entonces, para hacer eso, nosotros eh, tenemos que considerar la noción de producto interno, pero más adecuada a ese contexto que estamos considerando, ¿no? Entonces, lo que vamos a, o sea, lo que me refiero, bueno, voy a colocarlo como una definición, ¿sí? Es a que vamos a ver, definición. Vamos a considerar el escenario en el cual consideramos dos funciones vectoriales, ¿sí? Es decir, que van a tomar valores vectoriales, ¿sí? Entonces, y lo voy a escribir de esta manera, sea x de t, coma y de t, ¿sí? Funciones vectoriales, ¿sí? Esto quiere decir que dependen de un parámetro t, que puede ser el tiempo, ¿no? Pero que va a tomar valores vectoriales, es decir, son vectores que dependen del tiempo, ¿sí? Y por un instante de nuevo vamos a caer en C, ¿sí? Es decir, en este espacio de los vectores con valores complejos en las entradas, ¿sí? Eh, eh, y además, que es este parámetro t, ¿no? Con este t en que va a estar, es una variable, ¿no? Eh, es bueno, vamos a considerar por el momento en un intervalo AB, ¿ya? Para que luego lo vamos a relajar esto, ¿ya? Eh, con A menor que B, ¿listo? Es decir, son funciones que varían en un intervalo AB. Y aquí lo que vamos a hacer es definir el producto interno de estas funciones vectoriales, ¿no? ¿Cómo? Entonces definimos, ¿no? Definimos el producto interno de X y de XT y YT, ¿no? Como, como una integral, ¿sí? Esa es la definición que vamos a tomar. El producto interno de XT con YT para nosotros va a ser la integral de A a B, ¿no? De X, el hermitiano de X, que lo llamamos así, que ya saben que es la transpuesta conjugada, ¿no?
cuando estamos en el plano complejo y es la transpuesta cuando estamos en los números de ADH por y de t d de t. ¿Sí? Esta es la forma en la cual vamos a definir el producto interno cuando estamos trabajando con funciones vectoriales en CN. ¿Sí? No se olviden que cuando digo funciones vectoriales en CN, lo que estamos diciendo es que el x de t lo tengo que ver como un vector columna, pero que tiene a su vez entradas funcionales, ¿no? Las entradas de la son estas, ¿sí? Eso por convención, ¿no? Donde cada uno de estos son números complejos, ¿no? Y lo mismo va a pasar con y de t. Y de t va a tener sus correspondientes entradas, y1 de t y así, ¿no? Y2 de t, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en este sentido en que estamos tomando nuestros datos, ¿no? Lo cual es muy razonable teniendo en cuenta de que probablemente estamos estudiando datos que van variando, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, ¿no? O datos que dependen de un parámetro, por ejemplo, ¿no? Este t no necesita ser el tiempo necesariamente, puede ser un parámetro, ¿no? Imagínense que estamos tomando vectores y ese parámetro es, qué sé yo, o tomando datos atmosféricos, ¿no? Y ese parámetro que estamos tomando, ese parámetro puede ser el tiempo, pero también podría ser la presión, ¿no? La presión atmosférica, diferentes presiones atmosféricas y los datos correspondientes a eso, ¿no? Entonces, aunque generalmente, inicialmente podríamos interpretar como el tiempo, ¿no? Es decir, ese no es algo cesado, esto del tiempo, ¿no? Puede ser una frecuencia, por ejemplo, la frecuencia, o puede ser una frecuencia angular, ¿no? En fin, ¿no? Tiene diferentes interpretaciones que puede tener el T, ¿ok? Muy bien, a partir de esto nosotros, bueno, un hecho que ustedes lo tendrían que, bueno, que no es difícil de demostrar teniendo en cuenta que, bueno, que vamos a hacer vamos a hacer algunas suposiciones para este hecho. Las suposiciones que vamos a hacer es que tanto el X como el Y, ¿sí? X de t y Y de t son continuas, ¿ya? Son funciones continuas, ¿sí? Funciones continuas. Entonces, a partir de esta suposición, lo que ustedes van a poder demostrar es que esto define un producto interno, ¿no? Entonces, tal cual lo hemos definido, va a define un producto interior, un producto interno o interior, interno, en el espacio, y este es el espacio en el cual estamos trabajando en este caso, en el espacio que lo voy a adentar como CAB, ¿así? CAB, CN. Bueno, lo voy a escribir abajo. Aquí. C, así, el espacio de las funciones continuas definidas en AB y con valores en CN. ¿Sí? Este es el conjunto de todas las funciones, lo voy a escribir de esta manera, funciones, ¿sí? Definidas en el intervalo AB y con valores en CN, pero que son funciones continuas. Continua en AB. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes pueden ver, lo que ustedes pueden demostrar, tal vez ya lo han hecho incluso en álgebra lineal probablemente, es que esto es un espacio vectorial. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es definir un producto interno en este espacio vectorial, ¿sí? El gran detalle de este espacio vectorial es que es un espacio vectorial de dimensión, lo voy a llamar B para simplificar un poco, ¿no? Es que este B es de dimensión infinita. Es de dimensión infinita, como espacio vectorial, ¿no? Entonces, ese es un primer detalle al cual hay que estar atento. Hay que estar atento, ¿ya? Ahora, también podemos definir, y eso enseguida lo voy a volver a mencionar, podemos definir, bueno, en realidad ya lo hemos hecho, podemos definir el ángulo entre estas funciones vectoriales, ¿no? Y en este caso, el coseno de ese ángulo lo podemos definir de esta manera, ¿no? Es el producto interno, ¿no? Esto, por si acaso, ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no?
dividido entre la norma, ¿no? En realidad, como todavía no he definido la norma aquí, lo que tenemos es, voy a tener estos productos, ¿no? XT, XT consigo mismo, esto es lo que va a definir la norma, por aquí esto igual, YT con YT, ¿no? Esta es la manera en la cual podemos definir la norma, ¿sí? Ok, igual, y si lo aplicamos un poco la definición que hemos dado, esto sería X, el hermitiano de T por Y de T, ¿no? D de T dividido entre, y aquí sí ya le podemos colocar la norma, si quieren, la norma de X de T, lo voy a escribir de esa manera, la norma con dobles raya, porque estamos hablando de una norma de funciones y no de vectores, ¿no? Así, ¿sí? ¿Dónde? Y aquí lo vamos a aclarar eso, ¿no? Donde la norma de X de T, ¿no? Esto, ¿sí? Es la norma, es la norma inducida por el producto interior. Pues la norma inducida de X, no, bueno, inducida por el producto, por el producto interior. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la norma de una función vectorial no va a ser otra cosa sino la integral de AB, ¿no? El X hermitiano por el mismo X, porque estoy tomando el producto interno de un vector consigo mismo, ¿no? Todo esto elevado a la 1/2, así, ¿no? Entonces esa sería la norma en nuestro caso, ¿ok? Esta es la definición de la norma, que es la que proviene de un producto hermitiano, de un producto, perdón, del producto interior que estamos considerando aquí, ¿no? Muy bien, entonces ustedes como ejercicio ya saben, tienen que ver que esto efectivamente es un producto interno, ¿sí? A partir de la hipótesis de que estas son funciones continuas, ¿no? Esta condición de continuidad es esencial, porque si nosotros solamente consideramos, por ejemplo, funciones integrables, digamos Riemann integrables, ¿no? Y lo definimos así, eso ya no es una norma, ¿sí? Pero todavía cumple algunas propiedades. En realidad lo que va a hacer es una pseudo norma, ¿sí? Es decir, si permitimos que el conjunto sea un poquito más flexible, digamos funciones integrables, el producto interno, bueno, en realidad esto sería una forma sesquilineal solamente, pero ya no tendría todas las propiedades de producto interno. La que en realidad ya no tendríamos sería la homogeneidad, perdón, la positividad, ¿no? Y a eso se le llama pseudo, ¿no? Pseudo producto interior, ¿no? Y entonces, pero por eso es que necesitamos esta condición de continuidad, para garantizar que se cumpla todas las propiedades del producto interno. Entonces, eso yo les voy a pedir que ustedes lo analicen y se convenzan de lo importante que es tener la continuidad aquí, ¿no? Y hasta qué punto lo podría flexibilizar, ¿no? Ahora, nuevamente aquí con esta noción de producto interno, con esta noción de ángulo y con esta noción de norma, pero ahora para funciones vectoriales, nosotros podemos extender la noción de ortogonalidad, ¿no? En este caso vamos a decir que dos funciones son ortogonales, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Que hemos dicho que por definición es que el producto interno sea cero, ¿no ve? Pero en los hechos significa que eh, bueno, esto lo vamos a escribir en general como x de t ortogonal a y de t, esa es la notación. Pero esto, por si acaso, significa, por la definición, que la integral de a b de x hermitiana transpuesta por x de t es igual a, perdón, y, ¿no? Esto es y. Y de t es igual a 0. ¿Ok? Muy bien, y esto, por si acaso, quiere decir que como funciones, la ortogonalidad tiene diferentes tipos de interpretación. Aquí, ¿no? Algunos tipos de funciones que ustedes pueden encontrar en la literatura referidas a las funciones, en este caso se llamarían funciones ortogonales, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aparecen algunos
tipos de polinomios muy conocidos que cumplen esta condición son los polinomios de Chebyshev, por ejemplo. Bueno, no sé si vale la pena hacerlo aquí, pero porque corresponde a otras teorías, pero les voy a poner como ejemplos algunas familias de polinomios que son ortogonales, ¿ya? Y una de ellas, por ejemplo, son los que se llaman los polinomios de Hermite. Polinomios de Hermite. Estos polinomios aparecen mucho en física, especialmente en mecánica cuántica, ¿sí? Y estos vectores en el estudio del oscilador armónico. Entonces, por ejemplo, estos polinomios son difíciles de, de definir, ¿no? Pero una manera de hacerlos es inductivamente. Entonces, la manera más sencilla de verlo es de la siguiente forma. Lo que hacemos es lo siguiente, tomamos esta función, ¿ya? Fíjense, bueno, voy a hacerlo de una manera sencilla. Tomamos la función e a la menos x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esta función la vamos a derivar n veces, derivada n veces, ¿no? Oh, perdón. La derivamos n veces, ¿no? Derivada n veces, pero con respecto a su variable, ¿no? De xn. La derivamos n veces, ¿no? Y la multiplicamos de nuevo por e a la, pero x al cuadrado sobre 2, así. Y esto lo multiplicamos por menos 1 a la n. Entonces va a ir cambiando de signo. Estos son los que se llaman los polinomios de Hermite, ¿sí? Estos polinomios, cuando ustedes hacen esta cuenta entre ellos, ¿no? Van a ser, eh, van a ser ortogonales, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de este tipo de vectores, pero que son funciones, ¿no? Pero que son ortogonales con esta definición de producto interior, ¿no? Si ustedes ven en YouTube debe haber seguramente los polinomios estos de más o menos de Hermite, ¿no? Por ejemplo, van a ser más o menos así, lo voy a dibujar, ¿no? Así. No estoy muy seguro si es muy correcta el dibujo que voy a hacer, pero voy a intentar hacerlo. Por ejemplo, si n es igual a 0, ¿no? Lo que voy a tener es la función constante. Entonces, lo voy a hacer con verde. Va a ser esta función. Función constante 1. Así. ¿Ok? Esto es para n igual a 0. ¿Sí? Entonces, si n es igual a 1, por ejemplo, ¿sí? Lo que uno tiene es, bueno, lo voy a hacer con amarillo, es la función identidad. Así. Para n igual a 1. ¿Sí? Ahora, si n es igual a 2, lo que obtenemos es una como parábola, pero lo voy a hacer con naranja, lo voy a hacer más o menos una parábola que va a salir más o menos así. Algo así, no está bien dibujado, pero va más o menos por ahí, ¿sí? Creo que es un poco más alargada. Es que lo que tiene que pasar es que al intersectar a estos de aquí, los tiene que intersectar como que más o menos ortogonalmente. Bueno, algo así, ¿no? Ustedes lo pueden revisar, ¿no? Entonces, eso es una familia de polinomios que ustedes que son ejemplos de polinomios ortogonales, es decir, que son ortogonales con este producto interior. Y no son los únicos, hay otra familia de polinomios también que son los polinomios de Legendre, ¿no? Los polinomios de Legendre, polinomios de Legendre, ¿no? Eh, estos igual son un poco difíciles de definirlos directamente, pero más o menos es la misma idea de la anterior, pero en lugar de derivar esta función, partimos de la función x al cuadrado menos 1 a la n. Esta, ¿sí? Son polinomios de grado 2n. Entonces, lo que hacemos es derivarlos n veces, ¿sí?
respecto a su variable, ¿no? Y lo multiplicamos por este coeficiente, 2 a la n por n factorial, ¿sí? Esto va a dar como resultado una fórmula para los polinomios de Legendre, así, ¿ok? Y también hay otros que son los polinomios de Chebyshev, en fin, hay varias familias de funciones vectoriales, en este caso de una sola variable vectorial, ¿no? Este sería Nere en, eh, pero que cumplen esta condición, ¿no? De ortogonalidad. Entonces yo les voy a pedir que ustedes averigüen eso, familias de funciones ortogonales, se les llama funciones ortogonales, las que cumplen esta condición, ¿no? Luego vamos, ahora, esta no es la única, ojo, esta no es la única manera en la cual podemos definir el producto interior, ¿no? Hay otras, por ejemplo, hay una, bueno, ya les adelanto que hay una donde, por ejemplo, se puede definir el producto interior de dos funciones exactamente siguiendo la misma línea, pero lo voy a llamar así H, ¿no? Pero con una integral ponderada, ¿sí? Así, y de t, y una función aquí h de t, una función que se le llama función de peso, ¿sí? Esta función, si toman el 1, tengo la anterior, pero bajo ciertas condiciones sobre este h de t, yo puedo tener un producto interior nuevo, ¿sí? Y esos productos interiores también definen un tipo de ortogonalidad diferente ya, ¿no? Y para el cual igual van a haber familias de polinomios que van a tener interés propio para el estudio en este tipo de problemas de vectores, de funciones vectoriales. ¿Listo? Entonces, eh, lo que hemos hecho entonces es extender la noción de producto interior de vectores a funciones vectoriales, ¿sí? Considerando este espacio vectorial, el de las funciones continuas, ¿sí? También podemos hacer lo mismo, y te voy a colocar igual como un subtítulo, con las variables aleatorias o los vectores aleatorios, ¿no? Es decir, eh, podemos definir lo que sería para nosotros un producto interior, eh, pero para vectores aleatorios. Entonces, para hacer un poco la distinción con las funciones, en el caso de vectores aleatorios, vamos a considerar esta notación, xxi, ¿listo? Xxi y yxi, ¿no? Esa va a ser la notación que vamos a utilizar para eh, eh, denotar variables aleatorias, ¿no? Perdón, vectores aleatorios de variable xi, ¿no? Un poco para establecer la diferencia con el t que hemos usado para las funciones. Entonces, estas serían dos vectores aleatorios, pero digamos de n por 1, ¿no? De n por 1 de variable xi, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ahora dos variables, bueno, ya sabemos que son vectores aleatorios, ¿no? Es simplemente un vector de variables aleatorias, ¿no? Y las variables aleatorias, bueno, si bien este curso, el prerequisito fundamental es álgebra lineal, mm, la aplicación fundamental de la teoría, una de las aplicaciones más importantes de la cual vamos a hablar enseguida del análisis matriciales en el ámbito de la probabilidad, ¿no? De la estadística, ¿sí? Y todos, en teoría, deberían, en matemática igual, los que están tomando esta materia ya han hecho un curso de probabilidad y estadística, ¿no? Entonces, no voy a, bueno, y si es necesario, por favor me lo dicen para que, como con el caso del determinante, haga una especie de resumen de estos conceptos, pero no voy a hacer eh, no voy a repetir los conceptos de probabilidad y estadística, salvo los más importantes, y si es necesario hacerlo, no sé, tal vez ustedes me podrían decir ahora si es necesario hacer un repaso de esta parte de variables aleatorias o vectores aleatorios, ¿no? Creo que la mayoría son de estadística, entonces, y tal vez los de mate me podrían decir ahora
si consideran necesario hacer una especie de resumen de las ideas principales de variables aleatorias y vectores aleatorios, ¿no? Eh, porque algunas ideas las quisiera ya comenzar a utilizar, ¿no? Pero eso lo podemos ver como hemos hecho haciendo una especie de paréntesis, ¿no? Pero yo ahora lo que quiero es fundamentalmente introducir las ideas generales principales y, como les digo, me escriben los que consideren que sea necesario hacer una especie de repaso o ahora mismo lo voy a hacer de una manera muy breve, ¿ya? Bueno, aquí tengo dos variables aleatorias y la manera en la cual nosotros podemos definir un producto en este espacio de las variables aleatorias, porque el conjunto de las variables aleatorias también va a formar un espacio vectorial. Entonces, nosotros podemos definir el producto interior en este contexto, ¿no? Definimos el producto interior de ellas, ¿no? Interior de variables aleatorias, ¿no? Voy a reiterarlo, de variables aleatorias como, y ahí es donde va a aparecer ya un concepto, el concepto fundamental de la esperanza, ¿no? Entonces, el producto interior el producto interior de nuestras variables aleatorias, ¿no? X y Y, va a estar definido en función de lo que es la esperanza de estas variables aleatorias, ¿no? Entonces, tal vez aquí sí valdría la pena hacer una especie de recuerdo de lo que es la esperanza, ¿no? Intuitivamente, cuando ustedes tienen un conjunto de datos, tenemos la media, pero en una variable aleatoria, ¿no? La esperanza es definida en función de una integral. Bueno, entonces esto es el XXY, el YXY. Entonces, el producto interno de las variables aleatorias para nosotros va a ser la esperanza, ¿no? La esperanza matemática de el producto hermitiano de esto, ¿sí? Por y de xi, así, ¿no? Entonces, esta es la manera en la cual vamos a definir la esperanza. En este caso, la esperanza, como saben, está definida igual en términos de una integral. Entonces, no es muy diferente la definición de la definición que estamos dando aquí perdón, del producto interior solamente hablando del contexto de funciones, ¿sí? En realidad eso depende del tipo de variable aleatoria. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de variables aleatorias, ¿no? Eh, una es, bueno, solo para mencionarlo, cuando nosotros tenemos podemos tener variables aleatorias, lo voy a escribir solamente como vea, variables aleatorias discretas y continuas, ¿no? ¿Sí? O podemos tener variables aleatorias continuas, ¿no? ¿Qué determina eso? El rango de estas funciones, porque son funciones al final las variables aleatorias. Entonces, si el rango de la función de la variable aleatoria es numerable, finito o numerable, eh, o finito, ¿no? Finito. Ese es cuando nosotros tenemos una variable aleatoria discreta, ¿no? Y cuando el rango no es numerable, es infinito, no numerable, no es, en otro caso lo voy a colocar. Bueno, no es numerable. Entonces, en este caso tenemos una variable aleatoria continua, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el caso, se define la esperanza matemática, ¿no? Y la esperanza matemática la definimos en el caso de variables aleatorias discretas a partir de la función de probabilidad, ¿no? Recuerden que en el caso discreto, la función de probabilidad no es nada más que la probabilidad del evento x igual a t, ¿no? Esa es la función de probabilidad en el caso discreto, ¿no? Y a partir de eso, nosotros podemos definir, bueno, y la relación que hay, y bueno, en el caso continuo también hay una función de probabilidad que se la denota de esta forma, ¿no? En este caso, esto se llama función de probabilidad
y en este caso se llama función de distribución, bueno, también en realidad función de densidad, ¿no? Función de densidad, de densidad de probabilidad, ¿no? ¿Ok? Sí. Y estás relacionada con la probabilidad, ambas, ¿no? En el sentido de que la probabilidad, o sea, si tomamos un evento B, la probabilidad de que la variable aleatoria esté en el B, de que X esté en el B, ¿no? Es igual a la integral sobre la región B de la función de probabilidad de T, T de T. Esa es la relación que hay análoga a esta de aquí, encima, ¿no? En el caso continuo, ¿no? Y en función de cuál es el caso, igual tenemos la esperanza, ¿no? La esperanza en el caso de la función, de una función de X, por ejemplo, la esperanza de una función de X, G de X, donde X es la variable aleatoria, la esperanza en el caso discreto va a ser una sumatoria, ¿no? Donde tomamos la sumatoria sobre los T que pertenecen al rango, sobre el rango, ¿sí? Pero de la función G, o sea, la función G de T, por la función de probabilidad T de T. Así. Eso es en el caso discreto, ¿no? ¿No? Y en el caso continuo, la esperanza de una función de la variable aleatoria, ¿no? Va a ser igual a una integral, ¿no? En este caso, la integral va a ir de menos infinito a infinito, así, de menos infinito a infinito. De nuevo aparece la función de G, ¿no? En este caso G de T, pero ahora aparece la función de densidad. Así es como se calcula en el caso continuo. La esperanza, ¿no? Caso discreto y caso continuo. Entonces, a esa esperanza nos estamos refiriendo acá, ¿no? Ahora, aquí yo les estoy hablando de variables aleatorias discretas, ¿no? Los vectores aleatorios, ¿no? Los vectores aleatorios, ¿no? No son nada más, no son nada más que vectores, ¿no? Vectores xt de este tipo, ¿sí? Donde cada uno de estos, el x1 de t, todos estos son vectores y son vectores, bueno, aquí estoy utilizando mal el convenio, aquí tienen que ser sí para las variables aleatorias para diferenciarlas más que todo, ¿no? Sí, así. Pero donde todas los componentes del vector son a su vez variables aleatorias, ¿no? X sub y de xi son variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Ok, variables aleatorias. Entonces, un vector aleatorio no es nada más que un vector de variables aleatorias, ¿no? Y a partir de ahí uno puede también definir lo que es la esperanza de un vector aleatorio. En realidad, esta definición que he dado de esperanza, además se puede definir lo que es la varianza, las funciones de los momentos, ¿no? Las funciones generadoras de momentos, ¿no? Y las matrices de covarianza, en fin, son conceptos que van en el ámbito de la estadística, a los cuales no voy a definirlos, no voy a ir muy en detalle ahora, pero como les digo, si es necesario hacer una revisión de estas ideas, lo vamos a hacer, ¿no? Más que todo para que no hayan así huecos muy fuertes, ¿no? La esperanza de un vector aleatorio, por ejemplo, no va a ser nada más que el vector de esperanzas también de cada variable aleatoria que lo compone. Entonces, eso es lo que va a suceder cuando nosotros enseguida veamos algunas otras ideas importantes. ¿Ya? Pero no nos vamos a estresar mucho con eso todavía. ¿Ya? Pues lo que quiero mostrarles es fundamentalmente de que el concepto de producto interior
lo podemos aplicar a variables aleatorias, considerando el espacio de las variables aleatorias, ¿no? Y eh, teniendo en cuenta la noción de esperanza esta vez, ¿no? Estamos incorporando el componente aleatorio ahora en nuestros datos, ¿no? Porque generalmente los datos que vamos a tomar pueden ser resultado de experimentos, ¿no? Puede intervenir el azar. Entonces, ahí es natural considerar este escenario de los vectores aleatorios, ¿no? Especialmente cuando uno toma datasets, pero que son construidos a partir de un proceso de muestreo, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos considerar las configuraciones en términos de la esperanza, porque esos muestreos van a tener variaciones, siempre lo van a tener, ¿ya? Muy bien, entonces, a partir de esta definición bueno, teniendo en cuenta aquí la esperanza, ¿no? El operador esperancialidad, ¿no? Bueno, lo voy a escribir aquí para que no quede suelto eso. Lo que les había dicho, que la esperanza de una variable aleatoria, de un vector aleatorio, no es nada más que el vector de esperanzas, ¿no? De sus componentes. Así, ¿no? La esperanza del segundo y así. Eso para que quede claro luego cuando probablemente hable, bueno, que vamos a hablar también de nuevo vamos a volver a hablar de esto, ¿ya? Entonces, esa es la manera en la cual defino la esperanza de un vector aleatorio, ¿no? Como el vector de esperanzas, ¿sí? Ok, aquí lo que, de nuevo, el xi que tomo aquí, el xi de la variable aleatoria, ¿no? Ya saben, puede ser el tiempo, puede ser una frecuencia, ¿no? Puede ser una frecuencia angular o puede ser un parámetro y así, ¿no? Depende del tipo de problema, ¿no? Y entonces, a partir de esta noción de producto interior que podemos tener, vamos a definir una norma, ¿sí? Podemos definir también la norma de un vector aleatorio, ¿no? La norma de un vector aleatorio. Y esta norma de un vector aleatorio es lo que uno esperaría, ¿no? Es lo que es la norma inducida por este producto interior que yo estoy considerando. Entonces, la norma de un vector aleatorio la puedo definir como la esperanza, ¿no? Del hermitiano consigo mismo por el x, ¿sí? Así, ¿no? Todo elevado a la 1/2, ¿no? De nuevo la esperanza aquí va a aparecer, ¿no? Y esto va a definir una norma, ¿sí? Ahora, eh, eh, un ámbito en el cual eh, va a comenzar a diferenciarse, digamos, a separarse lo que estamos haciendo con la teoría clásica de los espacios vectoriales normados, es decir, las nociones de los espacios, es que podemos ahora incorporar podemos ir considerando flexibilizaciones de los conceptos que vamos tomando, ¿no? Entonces, en contraste con el caso para vectores constantes o para funciones vectoriales, ¿no? Nosotros en general lo que vamos a tener es, a veces vamos a tener datos, una variable aleatoria un vector aleatorio o de n por 1, digamos, ¿no? De n filas, ¿sí? Y un vector aleatorio, ¿no? Y nosotros tenemos también otro, digamos, bueno, voy a hacerlo así, sean un vector aleatorio de n por 1 y otro vector aleatorio, pero este vector aleatorio va a ser de m por 1, es decir, de dimensiones diferentes, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces uno lo que quiere hacer es estudiar y cada uno de estos obviamente está compuesto por vectores aleatorios, solo que fíjense que hay una diferencia en los espacios, en la dimensión de los espacios. Viven en espacios diferentes, pero solo en términos de dimensión, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es extender la noción de ortogonalidad para este tipo de datos que están en dimensiones diferentes, ¿no? Es una flexibilización de la noción de ortogonalidad estricta, ¿no? O sea, la noción de ortogonalidad está
totalmente asociada a la noción de producto interno, ¿no? La noción de ortogonalidad entre dos vectores aleatorios de dimensión finita ya es diferente, ¿sí? Eh, pero va a rescatar los elementos fundamentales que tiene el concepto de vectores ortogonales. En este caso estamos con vectores que son de dimensiones diferentes, pero yo necesito una noción de ortogonal. Yo puedo extender esto a la noción de ortogonalidad a este escenario un poquito más abierto, ¿no? Entonces, si tengo estos dos vectores aleatorios, así, en diferentes, fíjense, de diferentes dimensiones, eh, vamos a definir la ortogonalidad de vectores aleatorios, eh, pero de una manera un poco diferente. Vamos a decir que son ortogonales, ¿no? Miremos que son ortogonales, que son... Y en algunos textos van a encontrar aleatoriamente ortogonales, ¿no? Esa es la para un poco diferenciarlo de la noción que acabamos de definir de ortogonalidad. Aleatoriamente, lo voy a colocar entre paréntesis esto, ortogonales, ¿no? ¿No? Van a ser aleatoriamente ortogonales si cada entrada, si las entradas de este vector son ortogonales con las entradas de este vector en el siguiente sentido, ¿no? Y a eso se le llama relación cruzada, ¿ya? Entonces, eso en realidad ya lo hemos hecho aquí. Miren, lo voy a recordar cuando hemos definido el producto de matrices, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde está? Aquí habíamos definido diferentes tipos de productos de matrices que se pueden dar, ¿no ve? Uno de estos era el producto exterior, el producto exterior entre dos vectores, ¿no? Fíjense, este de aquí. Y también se le llama producto cruzado, porque recuerden que era simplemente multiplicar este con este con este con este, así, y luego los otros correspondientes, ¿no ve? Y esto me daba una matriz, que era esta de acá, ¿sí? Es decir, es un producto vector-vector, pero es un producto que me da una matriz, por eso se le llama producto exterior, ¿no? Y es un producto que se da entre dos vectores, ¿no? Y está definido de esta manera, es X por Y transpuesta, ¿no? Aquí estábamos hablando solo de vectores reales. En el caso de si fueran complejos, esto naturalmente se vuelve la H del hermitiano, ¿no? Es decir, la transpuesta conjugada, ¿no? Entonces, esa idea de producto cruzado es el que vamos a aplicar aquí para poder definir la noción de aleatoriamente ortogonales, ¿no? Entonces, vamos a decir que dos vectores son aleatoriamente ortogonales, ¿no? Si, sí, lo vamos a escribir así, sí, lo que hacemos es tomar ese producto cruzado, xi de xi, así, x de xi y y hermitiano, así, ¿no? Entonces, como este es de n por 1, fíjense, n por 1, ¿no? Y esto es de 1 por m, porque lo he transpuesto y lo he conjugado, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener una matriz de n por m, ¿sí? Y a esta matriz de n por m, lo que voy a hacer es calcularle la esperanza, ¿sí? Y si esa esperanza es 0, entonces yo voy a decir que estos dos vectores aleatorios son aleatoriamente ortogonales, ¿no? Y esta matriz es lo que se denomina la matriz de correlación cruzada, ¿no? Esta la matriz X, Xi y H, que hemos llamado así va el producto exterior, ¿no? Se denomina matriz de correlación cruzada. Se denomina matriz de correlación cruzada. Correlación cruzada. ¿Ok? Y esta matriz, lo que va a suceder es que imagínense que ustedes tienen, geométricamente lo que tienen que imaginar es que tienen, digamos, voy a intentar dibujarlo aquí, ¿ya? El eje, lo voy a hacer en el espacio, así y así. Entonces, imagínense que ustedes tienen un vector
como este xi, pero este vector xi está moviéndose estrictamente dentro de un plano, ¿no? Entonces, voy a dibujar el plano más o menos aquí, así, digamos así, ¿no? Y entonces mi xi se está moviendo dentro de un plano. Entonces, ese vector, mi vector x, ¿no? Como depende del xi, está variando aquí, pero solo varía en el plano, ¿se dan cuenta? Es decir, es un espacio, es un vector que depende de sus dos coordenadas nomás, en alguna base, ¿no? Entonces va a ser de 2 por 1 sus componentes de este vector. Aunque vive en R3, está determinado por 2 componentes nomás, ¿no ven? Porque aquí yo puedo fijar una base y entonces fijarme solo en sus componentes. Y esas van a ser variables aleatorias, ¿no? Entonces, sin embargo, el y de xi, ¿no? Este y de xi es otro vector y ese otro vector vive en R3, es decir, está libre, digamos, va a ser este, ¿no? Este es el y, ¿no? Este es el y de xi y bueno, ese es el y de xi, ¿bien? Este igual, solo que este va a depender ahora de 3 componentes, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es entender qué significa que este vector que vive en R3, o sea, sus componentes, ¿no? Sea ortogonal a este vector que vive, pero que está determinado por solamente 2 componentes, ¿no? Entonces, ahí es donde lo que hacemos es comparar sus componentes, todos sus componentes, ¿no? Todos sus componentes de forma cruzada, ¿sí? Entonces, más o menos, esa es la idea del producto de lo que sería la ortogonalidad aleatoria, ¿no? O que dos vectores sean ortogonalmente aleatorios, ¿no? Vamos a volver a esta idea un poco después. Por el momento quiero que solamente se quede con con esta idea de acá, ¿no? Aquí, una cosa importante. Este cero que está aquí, fíjense, no es un número, ¿no? No es un número, porque esta es una matriz. Y la esperanza de una matriz compuesta de variables aleatorias, porque esto va a ser una matriz de variables aleatorias, ¿no? Es la esperanza de las entradas, ¿no? Es la matriz de las esperanzas. Entonces, esto no es nada, esto va a ser lo voy a hacer con el mismo color. Esto es una matriz de n por n, por si acaso, pero es la matriz nula, ¿no? Entonces, cuando la esperanza de la matriz de correlación cruzada me da 0, la esperanza, entonces, en ese caso voy a decir que las variables aleatorias son aleatoriamente ortogonales, ¿no? Muy bien. Entonces, un detalle que es importante tenerlo en cuenta aquí es que uno sí, no tiene que intentar demostrar que aquí hay un producto interno eh, eh, que haga coincidir la noción de ortogonalidad con esta definición que hemos dado aquí. No, esta definición de ortogonalidad aleatoria es solamente propia del ámbito de la probabilidad, ¿sí? No es la noción de ortogonalidad que corresponde al producto interno, porque aquí fíjense que son dos vectores aleatorios que viven en espacios diferentes, ¿se dan cuenta? En cambio, la noción de producto interno que nosotros estamos estudiando, incluso la de vectores aleatorios, el producto interno, los dos tienen que estar en el mismo espacio, ¿no? Y ahí puede darse la relación de ortogonalidad, ¿no? La que ya conocíamos, que esto sea 0, ¿sí? Pero ahí, repito, estamos en el ámbito de los espacios con producto interior, ¿no? Esta noción de ortogonalidad es una noción de ortogonalidad instrumental, si quieren, propia solamente en el ámbito de la probabilidad, ¿no? Y que tiene interés en tanto corresponde al contexto de los datos en dimensiones diferentes, ¿sí? Va a tener alguna relación con el producto interno que nosotros, común y corriente, del que estamos hablando, por ejemplo, cuando consideramos que tienen la misma dimensión, ¿no? Por ejemplo, n igual a m, aquí tengo la definición eh, normal, ¿no? O sea, va a implicar la ortogonalidad como producto interno, pero no necesariamente al revés, ¿ya? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener en consideración aquí, ¿ya? Ok, Licenciado, tengo una consulta. adelante. En este caso, o sea, usted nos, bueno, la definición de ortogonalidad en este caso nos dije que tiene que ser una matriz de ceros, pero esto quiere decir que
entre cada variable aleatoria de cada vector existiría una función de densidad conjunta entre cada uno de sus elementos, Claro, como bueno, variables aleatorias. sí, incluso no tienen que ser necesariamente independientes, ¿no? Solo tiene que haber es decir, cuando nosotros tomamos una variable aleatoria, como un vector aleatorio como esta, ¿no? Eh, no y definimos la esperanza, ¿no? Para la esperanza nosotros tenemos que tener una función de densidad y ahí nosotros necesitamos la función de densidad conjunta, ¿no? Es decir, una función de n variables. Solo que las n variables, bueno, lo voy a explicar aquí. Voy a hacer un paréntesis para explicar eso, ¿no? Aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una variable, un vector aleatorio, ¿no? Que está determinado, digamos, por m, digamos aquí, x1 xi, x2 xi, así, ¿no? Hasta el xm xi, así, ¿no? Cada uno de estos x1, xm debe, o sea, la secuencia de variables aleatorias x1, xm que componen el vector aleatorio está modelado por una función de probabilidad multivariable, ¿no? Es decir, lo que hacemos es considerar, en el caso discreto, va a aparecer ahora una función p sub x de t, ¿no? Pero este t ahora va a ser va a vivir en Rm, así, ¿no? Y en el caso de un vector aleatorio continuo, vamos a tener una función de densidad. Y esta es la función de densidad conjunta. Este t ahora vive en Rm, ¿ok? A diferencia de con una sola variable, ¿no? Tenemos que pensar que este t, en cada caso de estos, va a tener esta forma, t1, t2, hasta un tm, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la relación que se va a establecer con la probabilidad? De que la probabilidad de que el vector aleatorio esté en una región P, ¿no? Ahora del espacio m dimensional, ya va a ser una integral múltiple, ¿no? Una integral múltiple de Riemann, que la podemos escribir así, una integral múltiple en la región B, así lo podemos denotar. Bueno, paréntesis no es necesario, en la región B, así, una integral de n variables, y esto va a estar determinado por la función de densidad, pero esta función de densidad depende de t, pero el t es un vector, t1, t2 y así sucesivamente tm. Entonces esto va a ser d de t1, d de t2 y así sucesivamente. Esta es la forma en la cual se define esta es la relación entre la probabilidad en los eventos para un vector aleatorio y la función de densidad. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que se denomina la función de probabilidad, la función de densidad de probabilidad conjunta. ¿Ok? Ahora, en el caso, la esperanza entonces, en este caso, lo que va a ser la esperanza en el caso de una variable aleatoria, que depende de x, o sea, una función de x, g de x, donde x es un vector aleatorio, aquí ahora va a ser una integral impropia incluso, ¿no? Una integral impropia que va de toda la región de menos infinito a infinito, y así sucesivamente hasta menos infinito a infinito, ¿sí? ¿No? De la función de g de la función, g de t, pero este t ya saben, depende de todos estos, t, t1, t2, tn, ¿no? Y el f sub x de t, así, y esto va a ir de nuevo de d de t1, d de t2 y así. Esto es lo que se denomina lo que sería ahora la esperanza de un vector aleatorio, ¿no? De un vector aleatorio de x, ¿no? Perdón, la esperanza de una función de un vector aleatorio, ¿no? Entonces, para calcular la esperanza, tenemos que calcularlo de esta manera, ¿no? Utilizando la función de densidad de esta matriz, en realidad, como esto es una matriz, pues, lo que no se tiene que olvidar es que cuando yo tomo una matriz
de cualquier tamaño, digamos de n por m, al final de cuentas, igual estamos tratando con un vector, porque simplemente si colocamos las filas una después de la otra, lo que tenemos es un vector o en Rn por m, ¿no ve? Entonces, esta matriz que ustedes ven aquí, lo puedo considerar un vector aleatorio aquí, ¿no ve? Y como vector aleatorio va a tener su función de densidad de probabilidad conjunta, ¿no? Y con eso tengo que calcular la esperanza matemática, ¿no? Entonces, a la pregunta que hacía el compañero, pues sí, esta como es una como esto es una variable aleatoria, ¿no? Esta va a tener por derecho propio una función de densidad, ¿no? Una función de densidad y con esa función de densidad, ya sea en el caso discreto o continuo, nosotros con eso podemos calcular su esperanza, ¿no? Entonces, pero sin embargo, eso no es algo a lo que nos tengamos que preocupar demasiado, porque por la forma como está definido este producto, fíjense que son solamente productos o sea, son solamente productos de las entradas de las matrices, ¿no? O sea, es una matriz constituida por los productos cruzados, ¿no? Y ahí, para calcular la esperanza de esos productos cruzados, ¿no? O sea, a lo que me refiero es lo siguiente. Cuando uno calcula esta esperanza, lo que uno tiene que calcular al final de cuentas es la esperanza de los productos cruzados, es decir, estos, x, y, xi, y, y aquí va a venir el y así, ¿no? Transpuesto conjugado. Y, j, sí. Todos estos productos tengo que calcular para calcular esto, ¿no? Y estos son variables aleatorias reales, o sea, o complejas, ¿no? Como quieran verlo, que tienen ya su probabilidad, sus funciones de densidad, cada una de ellas, ¿no? Esta tiene su propia función de densidad, esta su propia función de densidad. Lo único que tengo que verificar es que esto me dé cero para todos, ¿no? No que los productos me den cero, sino que me den cero la esperanza, ¿no? Estos productos van a ir cambiando en función del parámetro, ¿no? Pero la esperanza tiene que ser cero para que yo diga que son ortogonales en este sentido. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, probablemente lo que pasa es que algunos no nos recordamos bien estas nociones de estadística, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba si valdría la pena hacer una especie de repaso. Pero eso lo podemos ver la siguiente semana, si quieren, la primera clase de la próxima semana, o la puedo pregrabar y así continuamos y se las paso, ¿no? Entonces, eso lo vamos a decidir luego, ¿ya? Muy bien. Licenciado, una Adelante. última aclaración, por favor. Sí, Entonces, en nuestro caso, como vamos a calcular únicamente la esperanza de el producto de dos variables aleatorias, solo necesitaremos una integral doble y su función de probabilidad conjunta, ¿no? O de exacto. densidad conjunta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ya. En el caso que tú Mm, dices de dos variables, ¿no? De dimensión 2, ¿no? Porque sí. no te olvides que estos son vectores. Este, por ejemplo, puede tener 1000 por 1, ¿no? Y este puede ser de 10.000 por 1. Entonces, ahí tengo una matriz de 1000 por 10.000, ¿no? Entonces, eh, cada entrada de esa matriz es la que tengo que calcular su esperanza de cada entrada, ¿no? Pero esas entradas son reales y van a tener sus propias funciones de densidades y son dos. Siempre van a ser dos nomás, ¿no? Y es la densidad conjunta. Gracias, licenciado. Ok. Muy bien, entonces, bueno, entonces con esto tenemos una noción de ortogonalidad de variables aleatorias en dimensiones diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, que ya les digo, no necesita coincidir con la noción de ortogonalidad que tenemos de espacios vectoriales con producto interno. Eso es bien importante no mezclar, ¿no? Muy bien, entonces para un poco resumir lo que hemos hecho, en realidad lo que tenemos que recordar es que tenemos matemáticamente, o sea, lo voy a escribir así, matemáticamente la definición de producto interior tiene que ver con la definición de ortogonalidad, cuando ya hablo de ortogonalidad, ¿no? Ortogonalidad, para no mezclarlo.
Matemáticamente lo que estoy hablando es del producto interior, ¿no? Se refiere al producto interior, x y igual a cero. Esencialmente eso es en el ámbito de la matemática lo que entendemos por el producto, porque sean ortogonales dos vectores, ¿no? Cuando tenemos funciones vectoriales, nos estamos refiriendo a lo que les decía, la integral esa, ¿no? La integral que sea cero, ¿sí? Y cuando estamos con variables aleatorias, nos estamos refiriendo esencialmente a la esperanza. Pero en el caso de que sean iguales a esta esperanza, ¿no? Tengo que saber diferenciar entre esta, ¿no? Que se refiere a cuando los dos viven en el mismo lo estoy escribiendo mal, ¿no? Es XT y ET. Así. La esperanza eh, de este producto, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí arriba, ¿no? Esto, ¿no? La esperanza de ese producto. Y a diferencia de el otro, ¿no? Que es la noción más flexible, que es la esperanza de X, T, Y, H, T, ¿no? Que es, esto tiene que ser cero, pero este cero, fíjense, es cero, un número, y este es una matriz, ¿no? Entonces, esas dos nociones de ortogonalidad tengo matemáticamente, ¿sí? Geométricamente, si queremos darle una interpretación geométricamente, se refiere a la configuración de los vectores, ¿no? Es decir, se refiere a que el ángulo entre los vectores tiene que ser pi medios, es pi medios, o 90 grados si prefieren, ¿no? En grados, ¿no? También lo pueden ver de esta manera geométricamente, se refiere a que cuando ustedes tienen dos vectores, así, si ustedes se acuerdan de los cursos básicos, ¿no? Cuando yo tengo dos vectores, U y B, uno define lo que es la proyección ortogonal, ¿no? Uno agarra este vector y lo proyecta sobre este vector de acá. Y ahí uno obtiene lo que es la proyección ortogonal. Esto es lo que se llama la proyección del vector B sobre el vector U, así, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ortogonalidad, lo que estamos diciendo es que esta proyección es nula. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es un vector U, ¿no? Y el vector B tiene que estar así, ¿no? De tal forma que si lo proyectamos al U, lo que obtenemos es el vector nulo. Es decir, se refiere a que la proyección del vector B en el vector U es cero, ¿no? Entonces, así es como lo tienen que, y eso solamente va a suceder cuando el ángulo sea pi medios, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual uno tiene que visualizar la ortogonalidad. Pero aquí, obviamente, estamos hablando del producto interno tradicional, ¿no? El producto interno euclidiano. Cuando tenemos otros productos internos, esto ya hay que relativizarlo, ¿no? Hay que ajustarlo al tipo de producto interior que uno va a considerar, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy importante tenerlo en consideración. Y finalmente hay también un significado físico eh, físicamente, tal vez mejor colocarlo físicamente, no sé si está bien decirlo así, pero físicamente se refiere a que los vectores van a ser ortogonales cuando se refiere a los componentes, ¿no? Cuando un vector no tiene componentes del otro, ¿no? Los componentes se refieren justamente a las proyecciones, ¿no? Eh, el componente aquí, por ejemplo, es el escalar que al multiplicar me da el U. Entonces, se refiere a que un vector no tiene componentes o no tiene componentes del otro. Eso es lo que más o menos se entiende en términos físicos, porque en física generalmente lo que nos interesa son los componentes, ¿sí? Del vector, no tanto el vector como entidad, tal vez, ¿no? Muy bien, entonces eso sería la extensión del concepto de ortogonalidad y producto interior, pero a variables aleatorias, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco sobre dos conceptos
pero no sé si va a dar el tiempo. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Sí, creo que sí. Bueno, al menos una introducción, ¿ya? Para que... De esto ya hemos hablado un poquito, pero no mucho, no suficientemente. Eh, Vamos a hablar de lo que se denomina la similaridad. O sea, esto es más que todo una especie de adelanto de lo que significa la aplicación de estas ideas eh, eh, de estas ideas de Producto Interior y norma, tamaño, distancia y eso, ¿no? Entonces, similaridad y comparación, digamos, entre vectores. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? A un término que yo he utilizado la anterior vez, que es el clustering, ¿no? Eh, Creo que se escribe así. Se refiere al clustering. Vamos a hablar del clustering, que en español sería como agrupamiento, más o menos. Agrupamiento de datos. Y la otra idea es la clasificación de patrones. Sí, que es otro tipo de problema importante. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace análisis de datos, tenemos estos dos problemas fundamentales, ¿no? El clustering, que es los agrupamientos de los datos, ¿no? Que es importante eh, considerar, y la clasificación de patrones, ¿no? La clasificación de patrones consiste en identificar como activadores de los datos, ¿no? Se les llama activadores, ¿no? O en inglés es stimuli. Stimuli. Que en español sería algo así como activadores o estimuladores. Activadores. ¿Así? Eh, 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 que hacen que esto eh, en categorías. Bueno, le podemos llamar categorías, ¿no? Categorías o clases. Enseguida explico a qué se o clases, que serían clases nada más. O sea, el primer problema, ya más o menos les he explicado de qué se trata, es que uno lo que intenta identificar es como que regiones donde los datos se están agrupando, ¿no? Eh, eh, para ver si cuán separados están, si están cerca uno de, en fin, ¿no? Y este otro problema es un otro tipo de problema fundamental en análisis de datos, que es la clasificación de patrones. De lo que se trata es de identificar lo que se llaman estímuli o activadores, ¿no? Que esencialmente de lo que se trata es de, cuando yo tengo un dato, lo que yo quisiera saber es que si comparte algún tipo de característica con otros datos, ¿no? Y qué es lo que hace que caiga dentro de ese patrón de datos, de ese patrón que yo puedo identificar en los datos, ¿no? Y esos son los que se llaman activadores, ¿no? Eso es lo que vamos a, más o menos es lo que aspiraríamos a hacer en un problema de clasificación de patrones, ¿no? Entonces, estos estimuladores lo que hacen es llevar el dato, o sea, lo va a categorizar, de tal forma de que al identificar estos activadores en los datos, automáticamente los clasifica, ¿no? Los lleva a una clase. Y eso es a lo que me refiero aquí, con categorías, ¿no? Categorías o clases, digamos, ¿no? Entonces, la principal herramienta para poder resolver o para poder resolver estos dos tipos de datos es lo que ya habíamos más o menos de una manera intuitiva mencionado en la anterior clase. Es una función de distancia, ¿no? Es una función de distancia que ya incluso le hemos dado la definición de lo que era una función de distancia. Una distancia entre los vectores X y Y, ¿no? Entonces, ¿qué es una función de distancia? Distancia, en algunos libros van a encontrar la noción de métrica y también algunos la noción de medida, ¿sí?
Aunque en matemática este término medida tiene una connotación un poco eh, diferente, pero aquí podemos permitirnos esa laxitud para poder abarcar como sinónimo esos tres términos, ¿no? Al fin y al cabo, medida es un, si no son sinónimos exactos, vamos a considerarlos así en este contexto, ¿no? Y hemos dado las características que tiene que tener la distancia, ¿no ve? A ver, cuidado que no haya dado y que son estas, ¿no? Fíjense. Mm, Creo que no hemos dado entonces. La noción de distancia no hemos hecho, ¿no? No. A ver, un ratito, déjenme ver, creo que he hablado de... aquí está, ¿no? Hemos definido lo que es el Producto Interior, luego la norma, ¿no? Y con la noción de norma hemos definido la distancia, aquí está, ¿no? Habíamos hablado de la distancia, había hablado un poco de lo que es esencialmente el problema del clustering. Entonces ya sabemos las propiedades que tiene que tener una distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahora, lo que nosotros tenemos ahora es... bueno, y la noción de distancia más sencilla que uno puede encontrar es la noción de la distancia euclidiana, ¿no? Es decir, la distancia entre dos puntos en Rn, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? La distancia euclidiana de nada más que, bueno, colocándolo como vectores, es nada más que x menos y. Si los vemos con entradas complejas, sería h por x menos y. Así era, ¿no? El producto interno de, ah, de un vector con él mismo, así, ¿no? Esa es la distancia euclidiana, ¿no? La más sencilla, la más conocida, ¿no? Y la más sencilla de entender, la distancia euclidiana entre vectores, ¿no? Aquí obviamente estoy considerando el caso x y en C, ¿no? Datos ahí, ¿sí? Entonces, en muchas aplicaciones, los datos vectoriales deben bajar de dimensión, ¿sí? Vía algún proceso de transformación. Es decir, estos datos, o sea, puedo tener datos con 1000 entradas y trabajar con 1000 entradas puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es a través de una serie de transformaciones reversibles, las llevamos a dimensiones más pequeñas, ¿no? Y ahí es donde identificamos lo que se llama vectores patrones, ¿sí? Esos vectores patrones nos van a decir algo sobre cómo se van a clasificar los datos para cuando aparezca un nuevo vector. Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, en R3. Este es un ejemplo no muy bueno, pero para un poco fijar la idea puede que sea fácil de visualizar. Imagínense que ustedes están en R3, ¿no? Entonces tienen aquí una nube de puntos, de datos. Claro que esto en realidad ocurre en R1000, en R10000, cuando tengo muchos datos, ¿no? Y aquí tengo otra nube de puntos, digamos aquí. Así, otra. Así, diferentes datos. Es una nube de puntos. Pueden ser datos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, generalmente, una herramienta muy importante en esto de los análisis de datos, cuando uno analiza los datos, ¿no? Es lo que se llama bajar la dimensión. Aquí esto me está dando problemas, bueno, más o menos así. Entonces, lo que uno hace es, hace ciertas transformaciones. La más sencilla es la proyección, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando la proyección, lo que hace es bajarle la dimensión. Entonces, agarra todos estos vectores, los proyecta en este plano, y lo que obtiene son como nubes, pero ya en un plano. Ahí. Y estos igual van a estar. Así. De tal forma que sea fácil identificar, pero en una dimensión más pequeña, ¿no? A eso es lo que se refiere como la, eh, esta bajada dimensional se llama, ¿no? No, esta es la más sencilla, la proyección. Hay transformaciones más diferentes pasan por lo que vamos a ver luego, que pasa por multiplicar por matrices de ortogonales y tal, pero eso lo vamos a ver con más detenimiento luego. Pero lo que pasa, ¿para qué se hace esto? Para identificar ciertos vectores, que lo voy a escribir aquí como este vector, digamos, y este otro vector, que se llaman vectores patrón, ¿no?
Este vector está muy mal hecho, pero bueno, así, ahí digo, ¿no? Y a través de estos vectores que ya viven, que sus coordenadas, aunque son de R3, viven en un espacio de dimensión 2, ¿no? Aunque, aunque, mm, aunque no necesariamente se corresponden con los datos, los utilizamos para poder identificar. Es decir, si viene un nuevo dato aquí, hacemos la transformación y vemos si está cerca de este, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que llamamos vectores patrones. Es una técnica, es la técnica que se utiliza generalmente para identificar patrones, ¿no? Primero se transforman los datos y se les baja la dimensión y luego se identifican ciertos vectores que van a como que caracterizar las regiones, ¿no? De tal forma que en lugar de comparar el dato real, lo que hago es comparar el dato transformado con el vector patrón para saber si está en la región. Solo que este trabajo que hago aquí con naranja está en una dimensión más pequeña, ¿no? Entonces, eso justamente va a pasar por comparar comparar eh, comparar los tamaños, ¿no? Las distancias, ¿no? Por ejemplo, los colores de las nubes, por dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso van a ser vectores de patrón si es que consideramos la totalidad de datos meteorológicos, ¿no? Entonces, eso ya es una bajada de dimensión, ¿se dan cuenta? ¿No? Es decir, si yo tengo los datos meteorológicos, yo tengo una serie de datos, ¿no? Oh, perdón, una serie de datos, ¿no? Aquí está el X1, el X2, de todos los datos meteorológicos, que pueden ser miles, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy inocente, ¿no? Pero imagínense que uno de ellos es el color de las nubes, ¿no? Digamos que es este de aquí. Entonces, eso ya me va a permitir como que hacer un análisis parcial de los datos para clasificar todos los datos en función de cómo es que esa transformación, la proyección en el color de las nubes, digamos, ¿no? Lo mismo puedo hacer si estoy haciendo un análisis de datos de voz, ¿no? Si tengo datos de voz, ¿no? Y tengo un montón un registro de la voz en un vector de datos, ¿no? ¿No? Eh, yo puedo, para hacer un primer análisis pueden ser más incluso, ¿no? Para hacer una primera clasificación, si quieren, en términos de patrones, lo que yo puedo hacer es tomarlo, por ejemplo, los tonos, ¿no? Los tonos de voz, ¿sí? Es solamente uno de los datos del registro de voz, ¿no? El tono, ¿no? Entonces, eso ya me va a permitir hacer una primera clasificación de los datos, ¿no? Cuando yo tengo una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, la regla básica del clustering, del agrupamiento y la clasificación por patrones es adoptar alguna noción de distancia que me permita medir la similaridad, ¿no? La similaridad de los datos. Es decir, si yo tomo el color de los datos, yo necesito una medida de la similaridad en el color de los datos, ¿no? Para poder hacer una clasificación por patrones, ¿no? Entonces, y si yo tengo un tono de registro de voz, necesito una forma de medir las frecuencias de los tonos de voz, ¿no? Entonces, tanto en el clustering como en la clasificación de datos, yo necesito esa noción de, eh, de, de distancia para poder, uh, para poder definir si son datos similares o no, sin ver todos los datos, sino solamente ver los datos en una dimensión más pequeña, que sería, por ejemplo, exagerando, como les había dicho, el color solamente o el registro de tono de voz solamente, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy exagerado. En general, la bajada de la dimensión tiene que seguir muchos criterios para hacer una bajada que dé un criterio de similaridad razonable, ¿no? Entonces, para un poco entender esto de una manera un poquito más precisa, vamos a considerar el problema de la clasificación de patrones un poco más, eh, más a detalle. Entonces, por ejemplo, por simplicidad, vamos a suponer que hay M clases, ¿no? Supongamos, ¿no? Que hay, bueno, vamos a suponer que hay, que la, eh,
que los vectores de patrones, ¿no? Los vectores patrón, digamos, hay m, ¿ya? Entonces, supongamos que hay, digamos, m clases de vectores patrón, ¿no? M clases de vectores patrón. Voy a utilizar ese término patrón, ¿no? Pattern vector, ¿sí? Que serían, digamos, S1, así, ¿no? S2 y qué sé yo, hasta el Sn, así, ¿sí? Son estos de aquí que les decía, vectores como que indicadores de la región donde se va a dar el patrón, o donde vamos a intentar establecer la similaridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el de, dado un vector, ¿no? Un vector producto de una observación, ¿no? Generalmente, en el caso de algún de los problemas probablemente más interesantes, va a ser una variable aleatoria, ¿no? Pero vamos a verlo como un vector. Entonces, dado un vector X, ¿no? El problema consiste en, con con un patrón desconocido, es decir, no sabemos qué patrón cumple esto todavía, ¿no? Lo que queremos es queremos ¿no? O comparar, ¿no? Clasificar, ¿no? ¿A qué clase pertenece? Queremos reconocer a qué clase o identificar a qué clase pertenece de estas clases, M clases que tenemos. Ese es el problema central de la clasificación de datos por patrones, ¿no? ¿Ok? Entonces, para hacer esto, nosotros necesitamos comparar este parámetro, este dato de entrada, si quieren, ¿no? Eh, eh, con M, es decir, con este conjunto con estos M vectores de patrón que hemos ya previamente identificado, ¿no? Para ver a cuál es más similar, ¿no? Entonces, una de las bases de la comparación por similaridad, a partir de esto, esta es, digamos así, la base para la comparación por similaridad, ¿no? Para obtener una señal de clasificación, lo que estamos llamando estímulo, ¿no? Entonces, esta cantidad que me va a permitir establecer eso es lo que llamamos la dissimilaridad, ¿no? Y cuando la dissimilaridad es pequeña, nosotros vamos a decir que los datos son similares, es decir, la distancia a estos valores de acá, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar la distancia entre el dato de entrada y este S1, DXS2, ¿sí? Que son los datos patrones, hasta el DXSM, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que vamos a llamar, definido el D, que puede ser la métrica euclidiana que habíamos dicho, o puede ser otra, con tal de que cumpla las propiedades de una distancia, ¿no? Entonces, la disimilaridad va a estar determinada por el tipo de función de distancia que hemos construido, ¿no? No es lo mismo medir colores, ¿no? Que medir tonos de voz, digamos. Entonces, ahí necesito formas diferentes de medir las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, nosotros lo que hacemos, una forma de establecer eso es a través de la comparación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos de que alguno de estos es, por ejemplo, cuando el dx, SI, ¿no? Es menor que el dx, SJ, ¿no? SJ, entonces nosotros vamos a decir que X es más similar a S1, a SI que a SJ, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos afirmar que, o podemos definir que X es más similar a SI que a SJ, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que entender aquí es que aquí, aquí si nosotros tomamos la distancia euclidiana, entonces esta noción de similaridad
también coincide con la noción de proximidad, ¿no? Es decir, X está más próximo a S1 que a SJ, ¿no? Pero eso no necesita ser necesariamente así, en términos de distancias, ¿no? Porque la forma en la cual yo defino la distancia no tiene por qué corresponder a la distancia euclidiana o a la noción de proximidad como puntos. ¿Se dan cuenta? Tiene va a depender del tipo de distancia que estoy tomando, el tipo de medida de distancia que estoy tomando, ¿sí? Pero en términos del problema de clasificación, vamos a introducir esa terminología, ¿ok? Entonces, como les decía, la más simple forma y más intuitiva parámetro de disimilaridad que uno puede considerar es la distancia euclidiana, pero no es la única, ¿no? Y eso es a lo que vamos a llegar enseguida cuando hablemos de otras formas de medir la disimilaridad, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ahora, si nosotros tenemos otra noción importante dentro de esto de la clasificación de patrones es el el vecino más próximo, ¿no? Si nosotros tenemos que la distancia, en este caso, que puede ser la euclidiana, ¿no? Pero si nosotros no necesita ser la euclidiana, si la distancia de X a S, Y, ¿no? A un SK le voy a colocar, es el más pequeño de todas las distancias, es el mínimo para J, ¿no? De las distancias del X a todos los otros, a todos los demás, es decir, la más pequeña distancia se da para un SK, entonces ahí nosotros decimos que el SK es el vecino más próximo, es el vecino más próximo, perdón, más similar a X, ¿ok? Dentro de la clasificación que estamos tomando. Y cuando tomo la distancia euclidiana, se le llama el vecino más próximo, porque ahí estamos hablando de la noción de distancia común y cociente próximo, ¿ok? Es decir, tenemos que flexibilizar un poco la noción de próximo en términos de distancia y asociarlo a la similaridad en términos cualitativos, no necesariamente o sea, se refiere a características, en otras palabras, no tanto a distancia, ¿no? Distancia medida tradicionalmente a través de una unidad de medida métrica, ¿no? Sino a otro tipo de parámetros. Como les decía, depende del tipo de distancia que tomamos, ¿no? Ok, y esto de identificar el vecino más similar es la forma más, una de las primeras formas de clasificación de patrones que hay de datos, ¿no? Es una de los más, es una de las formas más sencillas que se puede establecer, con lo que se puede trabajar para establecer una clasificación en estas clases de vectores a través de unos vectores patrones, ¿sí? Sin embargo, hay una que es muy, muy usada y que es la que, digamos, nos va a ocupar un poco de tiempo, analizarla con detalle después, es considerar la distancia, bueno, se llama la distancia de Mahalanobis. Mahalanobis. ¿Okay? ¿En qué consiste la distancia de Mahalanobis en estos problemas de clasificación de patrones? ¿Sí? Es una distancia que se define que se define de la siguiente manera. Nosotros consideramos un vector, ¿no? Un vector aleatorio, ¿sí? O un vector en realidad, y consideramos la media de sus entradas, ¿sí? Y su media. No la media como vector aleatorio, sino la media. La media de las entradas como vector, que le voy a llamar mu, así, ¿no? Entonces, y su media mu. Entonces, la distancia, ¿no? Definimos la distancia lo voy a escribir así, d sub m, ¿no?
del vector X a sub mu, ¿así? Como siendo, que es nuevamente un vector aleatorio, que es parecido a la euclidiana, ¿no? En realidad, la distancia en general va a estar definida para dos vectores cualesquiera, pero aquí estoy hablando de la media, ¿ya? Entonces, tomamos un X, tomamos su media, que ya saben cómo se calcula, y lo que hacemos es calcular el de X a la media, la distancia a la media transpuesta. Miren, si lo escribo así nomás, estoy con la norma euclidiana, ¿no? Con la distancia euclidiana. ¿Lo ven? Estoy con la distancia euclidiana. La distancia de Mahalanobis se introduce inicialmente así. Se toma la media de los vectores aleatorios y se multiplica por una matriz C sub X a la menos 1, así, ¿no? Donde este C sub X a la menos 1 va a ser la matriz de covarianza, de autocovarianza, no, de covarianza de X con X, así, ¿no? Y que no es nada más que la esperanza de el X menos mu por X menos mu H. Así. ¿Ok? Esta es la manera en la cual esto ocurre en 1936. Introduce un clasificador, en realidad una medida de similitud entre los datos de una variable aleatoria para poder hacer una clasificación en función de la media, ¿no? Y esto da lugar, esta matriz se llama matriz de autocovarianza del vector X. Matriz de autocovarianza. Autocovarianza del vector X. ¿Sí? Del vector X. ¿Sí? Vector aleatorio. ¿Sí? Esta es la manera en la cual Mahalanobis en 1936 introduce una función, una medida de similaridad respecto a la media. ¿Sí? Y en el caso de que yo tenga dos, y eso se puede extender, en realidad se generaliza y se lo coloca en un contexto más formal, en el caso de vectores en Rn, para definir lo que es la distancia. Y la distancia va a estar definida, solo que ahora ya no interviene la media necesariamente, sino dos vectores cualesquiera, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es la misma expresión. Es X menos Y, fíjense, es la misma. Aquí me he olvidado, bueno, voy a colocar transpuesta nomás. Y aquí C sub X y E, pero, ¿no? Fíjense, y la inversa. X menos Y. Donde ahora, esta es la definición más general, ¿no? Donde CXY es la matriz de covarianza, ¿no? Es cov de X, Y, ¿no? Que es nada más, ya saben ustedes, es la esperanza del X menos la media del X, ¿no? Y el Y menos la media del Y, así. Uf, qué mal, qué mal. Mu sub Y, así. ¿Sí? Esta se llama matriz de covarianza cruzada de X y Y, ¿no? Matriz de covarianza cruzada. Covarianza cruzada. ¿No? De X, Y, donde estas son las medias, ¿no? Con mu sub X, ¿no? Y mu sub Y, medias, ¿no? Medias de X y Y, respectivamente, ¿no? Entonces, esta es una nueva, bueno, no es tan nueva, pero es una forma en la cual se introduce una noción de distancia más apropiada, digamos, para los datos, en este caso datos en variables aleatorias, ¿no?
y nos da una herramienta muy buena para poder hacer clasificaciones más eficientes de los datos, ¿no? No lo vamos a analizar ahora con mucho detenimiento porque ya no da el tiempo, pero no es la única forma. Y si se dan cuenta, nosotros ya hemos visto este tipo de productos. Esto, para que sea un producto interno, tiene que ser, esta matriz tiene que ser definida positiva, y eso ya tiene que ver con las propiedades de este tipo de matrices de covarianza, ¿no? Pero que eso ya, ya son propiedades que corresponden a matrices que provienen de variables aleatorias, ¿no? De pares de variables aleatorias, ¿no? Muy bien, entonces creo que ahí lo dejaremos. Luego la siguiente voy a terminar un detalle más respecto de esto para explicarlo, ¿no? Exactamente de qué se trata esta distancia de Mahalanobis, ¿no? Y cómo funciona con esta distancia el problema de la similaridad, ¿no? De la clasificación de patrones, ¿no? Sí, y hay otro tipo de distancias que se puede considerar para el problema de clasificación de patrones de datos, que las vamos a ir estudiando poco a poco, a medida que vayan apareciendo la necesidad, ¿no? Eh, eh, me dicen, me escriben al WhatsApp si quieren, y para decirme si es necesario hacer un breve repaso de variables aleatorias y esto de la varianza, la covarianza, así para no dejarlo tampoco suelto, si es que algunos probablemente no lo han, o no los recuerdan, ¿no? Yo creo que la mayoría ya debido hacer un curso de probabilidad y estadística, pero si no fuera el caso, podemos hacer un repaso así muy, muy rápido para que justamente las técnicas y los algoritmos que tenemos que aprender, que van justamente en esta línea de calcular esperanzas, matrices de covarianza para poder hacer estos problemas de clasificación de datos y clustering y todo eso, que es justamente el análisis matemático, no tengamos huecos ahí, ¿no? Entonces eso es algo que debía haber preguntado al inicio del curso, para ver si todos habían hecho un curso de probabilidad y estadística, al menos, ¿no? Y si no es el caso, entonces me escriben y me dicen si es necesario hacerlo, ¿no? Ya creo que en el chat he visto de que sí sería bueno hacerlo. Entonces, me lo dicen y así puedo preparar una especie de resumen, y de tal forma de que ya sepamos, y cuando llegue el momento de aplicar las técnicas o aprender las técnicas, ¿no? No tengamos el problema de no conocer los conceptos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta quizás hasta ahora de esto? Licenciado, tal vez una Adelante. aclaración que Sí. falta a sacar la transpuesta y conjugada a la hermitiana Aquí. sí, la covarianza de X y Y, ahí, a la derechita. Ah, correcto, está Sí, sí. correcto. Aquí es la transpuesta, bueno, la transpuesta porque estoy tomando RN, ¿no? Yeah. Sí, correcto, correcto. Gracias por la aclaración, ¿no? Muy bien. Entonces, me dicen en el WhatsApp si es que hacemos una, una revisión de probabilidad y estadística, ¿no? Para que esto no quede tal vez suelto para los que no han visto o no recuerdan. ¿Listo? Muy bien. Les agradezco su atención y nos veríamos el martes. Gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, Hasta luego, licenciado. chao, Hasta luego, licenciado. chao, chao.